2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, estamos ya grabando. Welcome back. Bienvenidos de vuelta. En pantalla tenemos la fecha. Today's Thursday, May 9th, 2024. Sección de preguntas. En base a lo que hemos visto, chicos, a los contenidos que vamos dando con cucharita, yo les digo, de manera que usted pueda aprovechar esta base del curso. ¿Qué no les queda claro en base a lo que hemos visto? Han comenzado ya a aprenderse pronombres personales, estructuras ya vistas. Vamos a ver qué inquietud hay. Recordamos, mientras piensan, que deben entrar diario a la plataforma, deben acceder, completar el área de ambientación. Yo le subí al grupo el módulo, el material de trabajo, se lo subí al grupo. Está ahí, el que estamos utilizando en la primera parte. También le va a estar disponible en la plataforma. No sé si hay alguien que se une por primera vez. Habían 3 participantes que creo que no eran de la empresa. Se están uniendo por primera vez, pero no hay ningún problema. Cuando subamos las grabaciones, lo pueden ver. Bien, ¿qué no les queda claro? En el encuentro pasado, ¿qué veíamos en ese encuentro pasado? ¿Quién recuerda? Who remembers? ¿Qué era lo que veíamos? ¿En qué nos quedamos? ¿Qué vamos a terminar hoy? We're going to finish today. Vamos a ver, enviamos esta captura de nuevo aquí al grupo para que los demás se motiven y entren. ¿Qué estábamos viendo? ¿En qué quedamos en ese encuentro pasado? Eso fue ayer, señores, no se extrañen. ¿Qué era lo que veíamos? ¿Quién me dice? Los noto un poco tímidos. Vamos a ver. ¿Nadie recuerda? Sí, maestro, el verbo to be. Vimos el afirmativo, vimos el positivo, el El negativo. afirmativo y el negativo. Así es. Me falta, ajá. Disculpe. Sí. Pero pregunto igual que ayer, nos quedamos en la clase anterior, dígase la del martes, en el adjetivo posesivo, pero usted solamente nos dio la introducción de ahí, no nos abundó más sobre el tema. Ok, vamos a aclarar ese punto. Dices que eso fue el martes de esta semana, ¿cierto? Y hoy es jueves. Dice que Usted nos dio la introducción al adjetivo posesivo y nos dijo que el miércoles nos hablaría. Entonces no recuerdo bien si ya se terminó esa clase o solamente fue la introducción porque vamos más para adelante. No. Vamos a confirmar. Juan Carlos está por primera vez, creo que me escribió. Si no hay problema, Juan Carlos, vamos a subir las grabaciones para que vean la primera clase, la introducción, donde nos presentamos. La introducción. Vayamos el martes, vayamos acá. Según lo que me dice la compañera, ella dice que el martes, ayer, miércoles, el martes ella dice que nosotros hablamos de los adjetivos posesivos, ¿cierto? Pero ella me dice que solamente hicimos la introducción a los adjetivos posesivos. Hasta donde recuerdo, maestro, hasta donde recuerdo solamente fue la introducción y nos quedamos pendientes al otro día antes de iniciar en lo que es el verbo to be. Ok, nosotros tenemos acá también presentación de los números. Hay que subir las videoconferencias que están en cola. Se están subiendo porque también las tienen. Bien, alguien corrobora lo que dice ella, fue la introducción de eso. Entiendo que se presentó ese tema, un tema interesante. Lo presentamos completo, los adjetivos posesivos, porque ya seguimos los pronombres. El verbo to be nos falta la forma interrogativa, que es bien breve. Bien, ¿quién nos corrobora con eso? Bienvenidos a los que se conectan por primera vez, que no son necesariamente de la empresa y estaban un poco perdidos en la plataforma porque habíamos creado el grupo. Vamos a ver, adjetivo posesivo, Yasmin, ¿qué recuerda? ¿Se presentó completo? Alexandra, Sergio, ¿qué me dices, Aris? ¿Corroboran con Girani o piensan que lo presentamos? Eso está en los videos también, que se están subiendo, repito. ¿Qué me dicen? Yo entiendo, profe, que terminamos con ese tema. Bien. Bien, ¿y los demás? Christopher. Bien, le vamos a dar un retoque, no hay ningún problema. Como el video no está subido todavía, porque se está subiendo a YouTube, no sé qué pasa ahí. Será más adelante. Le vamos a dar un retoque. Nosotros hicimos ayer una introducción al verbo to be, hablamos de sus características. Ese video también es muy importante. Aquí tengo el material, se lo envié al grupo, algunos conflictos en la plataforma.
Y ahí ustedes pueden ver también videos adicionales del verbo to be, que también van a estar en la plataforma. Entonces, volvamos aquí a la pantalla del verbo to be. Ayer lo vimos en el afirmativo, lo vimos en las contracciones y lo vimos en el negativo. ¿Alguna pregunta que les pareció interesante, que les pareció impactante del verbo to be? Les decía que cada verbo lo vamos a tomar en ese formato, afirmativo, negativo e interrogativo, con sus transformaciones. Si yo me aprendí el afirmativo, tengo que aprenderme el negativo, ¿de acuerdo? Y tengo que aprenderme el interrogativo. De manera que cuando yo hable, cuando yo escuche una canción, cuando yo hable con una persona inglés, esa persona va a utilizar el afirmativo, el interrogativo, el negativo, según sus necesidades. Te quiero hacer una pregunta, interrogativo. Quiero plantearte algo, afirmar algo, afirmativo. Quiero negar algo, negativo. También decíamos nosotros que la negación, que el punto de partida de las conjugaciones es el afirmativo, luego el negativo y luego el interrogativo sigue siendo el negativo, el positivo. Es muy importante esto para las transformaciones. Esta imagen fue la que enviamos, voy bajando, para explicar esto. Recuerden que en el libro también se explica de una forma y también hay videos. Y también en la plataforma vamos a activar unos videos. Hablábamos de esas características. ¿Cuál fue la característica que más le llamó la atención del verbo to be? Este fue el cuadro que trabajamos. También decía que hay 3 verbos que dominan el inglés, que es el verbo to be, el verbo to do y el verbo to have. Y en ese orden deben ser vistos. ¿Cuál fue esa característica que más te llamó a la atención del verbo to be? Vamos a ver, ¿quién me dice? De los que estaban presentes. ¿Se lo sabe usted de esta forma? ¿Qué información adicional aprende? ¿Cómo se visualiza usted más adelante manejando este verbo? Porque es lo que digo. Mucha gente dice, no, yo me sé el verbo to be. Demuéstralo. He visto personas en niveles intermedios avanzados con debilidades sólidas con el verbo to be. Y eso no te permite avanzar. Hablábamos de los significados. Hablábamos de los usos. Hablábamos de las fórmulas. De formulas. Hablamos de el presente en modo indicativo, simple present tense o present simple tense, que es el tiempo más utilizado. Hablábamos que la gramática se va a reciclar, se va a reducir cada vez que pasemos de un tiempo gramatical a otro, eso lo vamos a ver en el pasado. Y de todo eso hablábamos. ¿Qué me falta del verbo to be? El interrogativo. Aquí tenemos en pantalla el afirmativo, las contracciones y el negativo en todas sus dimensiones. Esto hay que aprendérselo, uno se lo presenta teóricamente, usted lo va leyendo en la casa, entra a la página y va visualizándolo y repitiéndolo hasta que usted pueda decirlo. Pues yo lo pongo ahí en la plataforma, lo digo, lo leo, pero yo lo puedo decir con los ojos cerrados. En el momento que necesito el verbo to be, yo lo voy a utilizar. Y sé cuándo utilizarlo. De eso se trata. Bien, en el final estaré dándole un retoque a los adjetivos posesivos, que son una dependencia directa de los pronombres personales, fue uno de los primeros temas. Y es bueno que estos temas vayamos viéndolo en el libro, se lo subí a WhatsApp, no sé si lo vieron, que lo vayan descargando y ubicando cada uno de esos temas. Con cada verbo voy a estar repitiendo, vamos a trabajar el afirmativo, el negativo y luego el interrogativo, de manera que yo pueda cambiar de afirmativo a interrogativo o de afirmativo a negativo sin ningún problema, con la práctica y con el tiempo, eso se le llama fluidez. Vayamos entonces a la última parte del verbo to be, que es el formato interrogativo. Interrogative. Entonces tenemos lo siguiente. Formato interrogativo. ¿Lo ven ahí? Déjame maximizar aquí para que esto no entorpezca lo que quiero presentar hoy. Ahí tengo A, tengo positive o affirmative y tengo questions. Ahora bien, ¿qué es lo primero que ustedes ven? 2 columnas, ¿cierto? Lo envío aquí al grupo. Ustedes ven 2 columnas aquí. ¿Hay alguna columna que conocen ahí ya? ¿Alguna columna del verbo to be que ya se ha visto, que ya conozco? ¿Me pueden indicar cuál es? ¿La de la izquierda, la de la derecha? ¿Y por qué está ahí? Es mi pregunta. La positiva. La positiva o afirmativa. ¿Habíamos visto esta columna antes? Sí. ¿Y qué hace ahí si yo voy a hablar del interrogativo? ¿Quién me dice? Sí, adelante. Abra su micrófono. No hay problema. Aquí estamos para aprender. Para tener el orden de la oración. Bien, ¿alguien más? ¿Anybody else? Esto no es a lo loco, señores. Esto es ciencia pura. ¿Por qué ya se habló de la afirmativa? Ajá. La otra columna es para el interrogativo. La otra es el interrogativo. ¿Qué es lo que nos falta por ver del verbo to be puntualmente ahora? Muy bien.
yo quiero que entiendan, voy a estar repitiendo, que el punto de partida es el afirmativo, son las oraciones afirmativas, así habla el ser humano. Primero afirmo, primero hablo de manera positiva y luego me presentan la negación. ¿Cómo se hace la negación en español? Bueno, se hace con un no, NO. Ese no va ¿dónde? ¿Antes o después del verbo? Según el encuentro pasado. Antes del verbo en Y en español y inglés, muy bien. después del verbo. Muy importante esto, señores, porque yo veo gente que hace la construcción como en español y te dice literalmente, por ejemplo, he not is. Así mismo te lo dice, he no is, he not is, te dice he not is here. Y eso está bien, en español está eso bien. Perfecto, en español tú haces lo mismo, tú dices, bueno, la negación va antes del verbo. He not is here, lo he escuchado, no me lo pueden contar. Pero cuando nosotros tenemos la herramienta ya y nosotros sabemos la definición, sabemos que la negación va después del verbo. Yo digo, he is not here, él no está aquí. ¿Entienden? Importante, sé que la negación es con el not que se hace y así por el estilo. Entonces, para la negación simplemente no te voy a poner la partícula not y ya la niego y se acabó. Para el interrogativo, entonces, chicos, para el interrogativo, yo vuelvo a tomar como punto de partida que el afirmativo. Esto es para las preguntas cerradas. Hay que hablar de los tipos de preguntas también, es un tema que tenemos en la primera mitad del curso, para que entendamos lo que es una pregunta cerrada, una pregunta abierta, cómo funciona en español, cómo funciona en inglés. Porque estamos utilizando la metodología del método comparativo, método histórico comparativo, comparativo histórico, donde yo comparo mi lengua, aprendo mi lengua mejor, me fortalezco en mi lengua en el español y luego paso al inglés. Y así ya yo entiendo las analogías, las diferencias y así por el estilo. Entonces, el positivo es I am. He is, she is, it is, we are, you are, they are. Pero fíjense que no me puso la contracción, que son las reducciones del verbo to be, la manera informal. Me está diciendo que en las preguntas cerradas, en este caso, que son las preguntas que inician con un verbo, no hay contracción. En las preguntas abiertas sí, eso lo veremos más adelante. Entonces yo no tomo la contracción como punto de partida. No hay contracción en preguntas cerradas. Si son abiertas, sí. Do you understand? ¿Está claro hasta ahí? Entonces, ¿qué yo voy a hacer? ¿Qué yo entiendo? Analice el recuadro por 45 segundos y dígame qué es lo que usted ve. Cómo yo formo la pregunta partiendo desde el planteamiento afirmativo. ¿Qué es lo que hago? Hay una palabra clave aquí. ¿Quién me dice? Analice las dos imágenes. Analyze both pictures, both images. Analícela, vamos a ver. Para yo transformar una pregunta desde el afirmativo, ¿qué es lo que hago? Vamos a ver. Analice, mire y dígame. Abra su micrófono, no tiene que levantar la mano. ¿Quién me dice? Vamos a ver. Se mueve el verbo hacia adelante. El verbo pasa a dónde, vamos a ver. Alexandra, sí, si funciona el internet, me dijiste que tienes problemas. Sí, ¿cuál es tu aporte? ¿Qué es lo que pasa? Ajá. El verbo se coloca primero. Muy bien, ¿y el pronombre? ¿Qué hago con el pronombre? Lo elimino. Christopher, ¿qué me dices? What do you say? Sí, El profe, pronombre el verbo se coloca primero. ¿Y el pronombre? Después. Entonces, hay una palabra clave aquí. Es verdad lo que ustedes dicen, pero aquí hay algo. Hay algo, vamos a ver. Vamos a ver, hay algo aquí. Es una palabra clave. Miren esto. ¿Ven lo que yo estoy haciendo? ¿Ven lo que estoy haciendo? ¿Qué es lo que se hace? que se invierte en la posición. La inversión. Bueno, muy bien. Muy bien. Excelente. Es una inversión. En español pasa lo mismo. Entonces, lo que se hace es una inversión. En el positivo yo tengo los pronombres personales o pronombre del sujeto y luego tengo el verbo conjugado, ¿cierto? Sus respectivas fórmulas que ya desglosamos cómo viene la distribución lingüística. Pero en el interrogativo dicen que primero va el verbo y luego va el pronombre. Y ese es el formato interrogativo de las preguntas en inglés, no hay otro. De las preguntas cerradas. Porque las abiertas tienen un pronombre interrogativo y luego viene el verbo y luego el pronombre. Entonces, I am se transforma en am I. Y ahí yo hago una conexión. Es verdad que hay un espacio ortográfico, pero la M se conecta con la vocal. Am I.
forma interrogativa, am I. Y yo sé que no tengo significados aquí porque no tengo contexto. Pero yo sé que el verbo to be tiene 4 significados iniciales, ilimitado. He is se transforma en easy. Ojo con esto. La H la elimino ahí. Cuando la H está delante de una consonante, como es la S, se elimina. Y hacemos una conexión. Easy. Easy. Se parece como fácil. No digo que fácil es easy. Cambia el acento. Easy. She se transforma en ishy. Las dos S ahí se fusionan y yo digo ishy. Ishy. It is, que tengo conexión ahí en el afirmativo, se transforma en is it. Is it. Is it. Son i's débiles, no suenan como i del español, sino i del inglés. Is it. Is it. We are se transforma en are we. You are, singular, pero se transforma en are you. Recuerden que esto es un formato muy común, are you. Las preguntas generalmente van dirigidas hacia la segunda persona del singular, are you. Yo estoy hablando contigo y yo te dirijo la pregunta a ti, are you. They are se transforma en are they. ¿Cuáles columnas tengo que saberme? Las 3 columnas, el interrogativo, el afirmativo y el positivo. O el positivo, negativo e interrogativo en el orden científico. Yo debo saberme las transformaciones. Por ejemplo, am I es una pregunta en singular. En su plural sería are we. Is he sería are they. Is she, are they. Is it, are they. Entonces, are we sería am I en singular. Are you sería are you. Are you singular plural. Are they serían las 3 estructuras. Sería en singular is he, is she, is it. Todo esto llevado a un contexto. Yo mismo me pregunto, pero acá yo estoy aquí. Am I here? Ya yo tengo significado. Acá, pero yo tengo hambre realmente. Am I hungry? Pero yo soy David. Am I David? Yo tengo calor. Am I hot? Yo mismo me hago preguntas, el psicoanálisis, ¿cierto? Y yo mismo me respondo. No es un formato común, pero sugerimos que lo hagan para fines de práctica. Formato interrogativo del verbo to be. Y ahí tengo las bases del verbo to be. Afirmativo, negativo, interrogativo. En conjunto con todas las características que dijimos de él, que está en un video, que de que esté disponible lo subiré a la plataforma y a WhatsApp para que los que llegan por primera vez lo vean. Y sepan lo que tienen que hacer, los que llegaron por primera vez, que no necesariamente son de la empresa. Los que vienen por primera vez hoy, ¿quiénes son? Vamos a ver. ¿Quién viene por primera vez aquí, en esta clase? Juan Carlos, ¿usted pertenece a la empresa Sport o no? No. Ok, esa es la razón, porque estamos un poquito perdidos en la plataforma, pero no hay problema. Vamos a poner al día con esos videos para que lo vean el fin de semana o de que estén listos y sepan lo que tienen que hacer. Creo que hay otra persona, Juan Carlos, había otra chica que llamaba Milagros, yo le envié el mismo mensaje privado, parece que no ha revisado la plataforma porque no la veo aquí, no se ha agregado, y había otro compañero que estaba un poquito perdido. Preguntas del verbo to be. Lo que hay que hacer es comenzar a leer esto, ver el material que lo explica, está en el grupo de WhatsApp, si tengo que reenviarlo lo reenvío y va a estar en la plataforma, en conjunto con unos videos, señores. La parte inicial de este curso, las primeras 100 horas, son mucha teoría, y luego comenzamos con la práctica en inglés, bla, 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 en el tiempo presente, luego pasado, todo esto. Pero estas clases son las más importantes, evidentemente, porque lo demás es práctico. Ustedes haciendo la práctica, las conversaciones, presentándose, diciendo sus gustos, sus preferencias. Entonces, si hay una clase que yo preferiría que nadie falte es a esta, porque las demás son diálogos, es interacción. Necesitamos que los demás se integren, porque hay un quórum que debemos cuidar, porque si no estás tú, está el otro, le estás quitando el espacio a otro que sí quiere aprender el idioma. Preguntas del interrogativo. Questions about the interrogative. Fíjense que el interrogativo, en las preguntas cerradas, no tengo contracción, importante eso, y hay conexión generalmente, porque la conexión en inglés es consonante, un sonido consonántico final a una vocal, muy importante. Am I, lo conecto, pero en el afirmativo yo digo I am, no lo digo junto con mucha gente, I am. He is. Yo digo is he. She is she. Y se fusionan los sonidos. It is it. We are we. You are you. They are they. Cuando yo presenté los pronombres personales, yo dije que they es la palabra día, una D dura, como dice Richard Vaughan, un famoso profesor. En contraste con they, que es con la lengua afuera. Son pares mínimos, se oponen por un sonido, que es el sonido d y el sonido the, they. Ojo con they, no they, porque day es día. They, they, ellos, ellas, o el pronombre que no existe en español, en plural, porque es it en singular, y el pronombre más utilizado como lo vimos en esa clase. Preguntas acerca de este tema del verbo to be.
Ya hay que comenzar a ver estas imágenes que le envió al WhatsApp. Hay que comenzarlo a ver a la altura de este material que está en el grupo de WhatsApp y está en el grupo, en la plataforma. El verbo to be yo lo comienzan a presentar a partir de la página 14 e inicia con el afirmativo. Luego sigue con el negativo y luego viene con las preguntas. ¿Ok? Si no hay preguntas, voy a pasar a los adjetivos posesivos. Le voy a dar un repaso a este tema, una revisión por la compañera. Los adjetivos posesivos expresan la posesión. Vamos a buscar una imagen aquí, está en el libro de texto también. Y también hay videos asociados. Vamos a buscarlo. Dame donde ellos lo tienen acá, por cierto, en la gramática. Dame si lo tienen en este libro. Bueno, este es el índice de contenido. No sé dónde lo tendrían aquí. Dame si lo tienen en este libro para ver cómo lo puedo presentar. Adjetivo posesivo. What are you doing? Déjame ver. Possessive adjective. No, creo que no lo tienen. Ok, hay me, him, her, my, his, their. Ok, aquí está. Dice aquí my, his, their. Página 59. Vamos a ver la página 59. 59. A ver si nos lo presentan acá, si no utilizamos una imagen. Está en el libro, pero a mí me gusta utilizar diferentes recursos. Página 59. No vi la lección. 63 me pasé. Damos una revisión de esto y así los que vienen por primera vez también tienen una idea. 59, 59. 59. Ok, vamos a ver aquí si están acá en esta unidad. Aquí están los ejercicios. Bueno, no lo veo acá, no lo veo. Voy a buscar la imagen, bueno. Hay un detalle aquí, 59, 59. Decía que era la 59. Bien, de todas formas, vamos a buscar una imagen, está bien. No, don't worry, be happy. Possessive adjectives. Una imagen que ilustre esto. Miren, siempre que buscamos imágenes en referencia a los adjetivos posesivos, yo creo que utilicé esta misma imagen. Vamos a utilizar esta. Y siempre vemos que nos presentan dos columnas. En el material también está esto. Miren ahí, ven la imagen. Vamos a enviar esta imagen de nuevo. A ver si nos da tiempo para presentar otro temita de las clases iniciales. Para los que integran hoy, nosotros estamos en una sección de teoría, estamos explicando mucho en español para que hagamos una buena base. Pero la tendencia es que vayamos a la práctica y vayamos eliminando eso. Entonces, bien, como me hablan de los adjetivos posesivos, lo primero que yo siempre recomiendo es saber cuál es la función y cuál es la fórmula de esto. Ahí usted tiene dos columnas. Usted tiene la columna de la izquierda, que son los pronombres personales, que ya lo vimos. Y lo explicamos, singular, plural. I, you, he, she, it, we, they. ¿Por qué? Cuando voy a hablar de los adjetivos posesivos, me tienen que hablar de los pronombres personales. ¿Qué fue primero, el pronombre personal o pronombre del sujeto o los adjetivos posesivos? Sabemos que los pronombres personales o pronombres del sujeto. Lo que pasa es que los adjetivos posesivos son una dependencia directa. ¿Para qué se usan los adjetivos posesivos? Bueno, número uno, vayámonos acá entonces. Se utilizan para expresar la posesión. Voy a poner PA, donde P es possessive y la A es adjective. Los adjetivos posesivos se usan to express possession. Para expresar la posesión. En otras palabras, para decir lo que es mío y lo que no es mío. Una vez veo los adjetivos posesivos, yo voy a decir lo que es mío y lo que no es mío. Entonces, la fórmula es PA, possessive adjective, más que, ¿alguien recuerda? Más plus nouns, más los sustantivos. Ejemplo, yo digo mi carro, my car, es mío. ¿Para qué lo uso? Para expresar la posesión. Número 2. ¿Cuál es la estructura? ¿Con qué lo uso? Con sustantivos. No lo utilizo con adjetivos, no lo utilizo con verbos. Con los verbos yo utilizo que los pronombres, eso lo dijimos, los pronombres para el verbo y así sucesivamente. También los pronombres reemplazan el nombre. Si yo dije Miguel, yo puedo decir él. Entonces, pero cada vez que yo digo mi carro, por ejemplo, my car, yo estoy haciendo referencia a yo. Lo único que la estructura es diferente.
O sea, el pronombre posesivo nace a partir del pronombre personal. Eso es lo que debo saber. Y debo saberme las transformaciones. Yo le voy a preguntar, ¿cuál es el adjetivo posesivo de yo, el pronombre yo de I? Yo tienen que decirme my. Yo le puedo preguntar en una práctica, ¿cuál es el pronombre personal de my, I? Debo saber eso, pero las funciones son diferentes. Entonces, my es mi, pero también es mis. Porque los adjetivos posesivos están en singular y en plural en inglés. My es mi o mis. Profe, ¿cómo sé si es mi o mis? Porque en español yo lo pluralizo, le pongo una S. En inglés se hace de manera interna. Bueno, yo voy a llevar del contexto. My cars, como cars está en plural, yo sé que es mis carros. Si le quito la S está en singular, yo digo my car. Y así sucesivamente. Your es el adjetivo posesivo de you. O sea, es el tú. Fíjense que en español son las dos cosas. Tú es un pronombre personal y también es un adjetivo posesivo. En inglés cambia. You, el pronombre. Your, tú. Por ejemplo, tu computadora o tus computadoras. Your computers. Pero ese your también es el su de usted. Su computadora, your computer, o sus computadoras, your computers. ¿Ven cómo cambia? También será plural. Recuerden que es plural y singular. Refiriéndome a ustedes. Imagínense que ustedes tienen una computadora, es de todo. Yo digo your computer. Entonces su computadora, por eso es plural de ustedes. Si son varias sus computadoras. His, escuchen his, es el su de él. En español se utiliza mucho el su. En inglés cada su es diferente. His, su de él. Su nombre es Miguel. His name is Michael. Estoy hablando de él. Her es el su de ella. Su nombre es María. Her name is María. Este her siempre lo contrasto, chicos, con... siempre lo contrasto con la palabra cabello, que es bueno que la incorporemos hoy, porque la palabra cabello podría confundirnos, la pronunciación es diferente. Bueno, es similar, pero aquí vamos a ver, hair, H-A-I-R, hair es una E abierta, hair. En contraste con her, que es un sonido cerrado, si voy a decir su cabello, refiriéndome a ella, es her hair. Y uno da cuenta, her, el adjetivo posesivo, su, hair abierto. Si es su cabello, sería his hair, pero aquí ya no hay problema. Ojo con esas dos palabras. Adjetivos posesivos expresan la posesión. Y tenemos la fórmula, el adjetivo más el sustantivo más el nombre. Its es el su de los animales, objetos o cosas. Por ejemplo, el mouse de la computadora, its mouse, tiene un mouse que viene con él. Our o our, dos pronunciaciones, puedo decir our, como el verbo to be, la fórmula, o puedo decir our, es nuestro, nuestra, nuestros, nuestras. Y their es el su de ellos, o de ellas, their. Y así por el estilo. Yo debo interactuar bastante con los adjetivos posesivos porque los voy a utilizar en las preguntas. Cuando yo digo what's your name, ahí tengo el pronombre interrogativo, tengo el verbo to be, ¿cuál es? Your name es tu nombre, o tu nombre, es tu nombre. What's your phone number? ¿Cuál es tu número de teléfono? What's your address? ¿Cuál es tu dirección? Y esto es muy significativo para nosotros. La columna debo aprendérmela en el orden. Pronombres personales, adjetivos posesivos. Y luego vienen otras columnas que son también parte de este engranaje, que no lo vamos a mencionar ahora, de manera que usted tenga esto claro. Con esta idea ya hemos dado otro retoque a los adjetivos posesivos. El video, cuando esté disponible, lo vamos a subir y así usted lo puede ver las veces que sea necesario. El video se sube a YouTube, pero depende de otros factores, como conexión, luz y así por el estilo. Bien, chicos, preguntas, questions. Vamos a ver esta foto, a ver si se animan los demás. Nosotros hemos visto los temas más sólidos de este curso de inglés básico en las primeras 100 horas. Verbo to be, afirmativo, negativo, interrogativo, adjetivos posesivos, pronombres personales. ¿Qué más hemos visto? Tienen que ir practicando eso porque vamos a entrar en la parte práctica ya de esto. Recuerden que los encuentros son martes, miércoles y jueves, 9:30 a 10:30, por fines de la empresa, de que los compañeros llegan tarde, muchos de ellos. De manera que tal vez este horario no te convenga a muchos de los que entran hoy, pero fue el horario que se seleccionó. Everything is clear, dice Juan Carlos. Very good, very good. Bien, nos vamos con otro tema, nos queda una media hora, unos 30 minutos, vamos con otro tema. Vamos a ver. Bueno, está la respuesta del verbo to be, están las preguntas. Possessive case, el caso posesivo. Veamos el grupo, déjame ver las imágenes. Si le voy aquí a la izquierda, no hay más. Estamos viendo las imágenes de hoy. En el orden nosotros ya vimos el verbo to be. Vimos los adjetivos posesivos, vimos los retoques, vimos los pronombres personales. Vimos los números. ¿Cierto? Vimos los números, ¿lo recuerdan? 0 al 20.
y también Sí, hablamos de los ordinales. Vimos el alfabeto, mírenlo ahí, estoy viendo las imágenes. Vimos uno de los primeros temas, los pronombres personales. Vimos la introducción, and so on and so forth. Bien, vámonos en esta media hora a otro temita de esos de los básicos. Vámonos a los tipos de preguntas. En el apartado 2.7 dice la página 20, yes, no questions with the verb to be. Hay principalmente, chicos, en un idioma, en una lengua moderna, estoy refiriendo a español, francés o portugués, no puedo hablar de otros idiomas porque no estaría hablando con propiedad. En una lengua moderna o postmoderna, yo diría, como español, inglés, francés, hay dos tipos de preguntas. Two types of questions. Hay dos tipos de preguntas. Hay preguntas que son abiertas, open questions, que también le llamamos WH questions. Y hay preguntas que son cerradas, closed questions. O le llamamos yes, no questions. Yes, no questions. Dos tipos de preguntas en un idioma como el inglés y el español. Hay preguntas, presten atención, que son abiertas. La palabra open, necesito que la incorporemos hoy. Open, no es open, es open. Es un verbo, es abrir. Open, open the door, open the window. El contexto me va a decir lo que es, pero es un adjetivo, abierto también. Abierto, abiertos, abiertos. Y entonces, open questions son las preguntas abiertas en español e inglés. También se le llaman WH questions en inglés. WH questions, y ahí practico el alfabeto. También se le llaman. Lo opuesto, the opposite, son las preguntas cerradas. Lo que le llamamos closed questions o le llamamos yes, no questions. De ahora en adelante tenemos que catalogar, clasificar las preguntas en ese tipo de preguntas, en español y en inglés. Porque la respuesta depende del tipo de pregunta. Y verán más adelante información muy importante y que ya te han escuchado otras veces en contextos reales que la gente tiene problemas cuando habla inglés y tiene problemas para adquirir cosas porque no maneja el formato de preguntas. Además, esto es utiliza en la lengua, en un contrato, en una entrevista. Yo puedo manejar las preguntas a mi antojo. Yo digo, yo quiero tal tipo de respuesta, yo sé el tipo de pregunta que voy a hacer. ¿De acuerdo? Muy importante. Preguntas abiertas. Open questions or WH questions. ¿Cómo yo sé que una pregunta es abierta? ¿O cómo yo sé que una pregunta WH? ¿Qué sentido tiene esto? Adelante, Juan Carlos. Bueno, una pregunta es abierta cuando la respuesta va más allá de un simple sí o no. Perdón, es cerrada. Y es abierta cuando... Perdón, me equivoqué. No hay problema. Vuelve y di lo que estás en el camino. You're on the way, sí. Es cerrada cuando la respuesta es simplemente sí o no. Ejemplo, do you like coffee? Yes. Y es abierta cuando va más allá de un simple sí o no. Muy bien. Juan Carlos tiene sus conocimientos y los conocimientos los vamos a utilizar. Do you like coffee? De que entremos a las estructuras. ¿Qué más? ¿Qué es una pregunta abierta? ¿Es importante saber esto en español? Claro que sí. Puedo poner al otro entre la espada y la pared en cualquier situación. O puedo sacar el máximo provecho de una conversación, según el tipo de preguntas. ¿Quién más sabe lo que es una pregunta abierta o una pregunta cerrada? ¿Lo habían escuchado? ¿Qué importancia tiene esto? Yo solo trabajamos en un foro, señores. Lo estoy explicando en español para luego llevarlo en inglés. Las preguntas abiertas le llamamos open questions. Y son las preguntas que inician con un pronombre interrogativo. ¿Cómo yo sé que la pregunta es abierta? Se inicia con un pronombre interrogativo. ¿Cuáles son los pronombres interrogativos en español? ¿Quién me dice? Vamos a poner por aquí, pronombres interrogativos. Esto yo lo envío a WhatsApp para que tengan una idea y en conjunto con el video. Lo que le llamamos interrogative pronouns. ¿Cuáles son los pronombres interrogativos en inglés? En español, perdón, pronouns. Pronombres interrogativos. ¿Cuáles son esas palabras que yo utilizo para formar preguntas en español? Que le llamamos pronombres interrogativos. ¿Cuáles son? ¿Quién me da ejemplos? Hey, despierten. Yo sé que tienen sueño, yo también, me too. Aquí estamos. ¿Cuáles son esas palabras que yo utilizo? Los pronombres interrogativos. El nombre mismo me da la función, me dice cuál es la función de ellos.
interrogar, formular preguntas. Mientras piensan, importante lo siguiente, volviendo al formato interrogativo del verbo to be, y lo voy a decir ahora. En español usted tiene dos signos para iniciar una pregunta, uno que abre y uno que cierra. En inglés es un solo, es un error poner los dos signos, es el que cierra. Se está copiando mucho en el español, pero todavía no es oficial. Usted dice, how are you, es un solo signo, y lo pone los dos está mal. Preguntas abiertas, preguntas cerradas. ¿Quién me dice? Vamos a ver. ¿Cuáles son los pronombres interrogativos? Los pronombres interrogativos en español son cómo, Eso era lo que iba a decir. cuándo, dónde, tenemos la idea ya, quién, ok, déjame dejarlo ahí. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, maestro, sí se entiende. ¿Cómo yo sé que una pregunta es abierta? Yo sé que la pregunta es abierta si inicia con un pronombre interrogativo. ¿Ya es abierta la pregunta? ¿Cómo tú te llamas? ¿Dónde tú vives? La respuesta es elaborada. Tienes la idea aquí, la libertad de pensar y crear tu respuesta según tu realidad. Ah, yo vivo en tal sitio. Y estas respuestas no se responden con un sí o no, como decía Juan Carlos, van más allá de un simple sí o no. Lo opuesto son las preguntas sí o no. Una pregunta sí o no es una pregunta cerrada y se responde con un sí o no. ¿Cómo inician estas preguntas? Con un verbo en inglés. Ya lo vimos con el verbo to be. En español puede ser con el verbo o con el pronombre. Porque en español hay tres formatos de hacer la pregunta. Yo digo, ¿tú tienes hambre? ¿Tienes tú hambre? Ustedes ven, lo más común para nosotros es con el pronombre. En inglés nunca. En inglés tiene que ser con el verbo. Si es una pregunta cerrada. Porque si es abierta va a iniciar con un pronombre interrogativo. Ahora bien, en inglés los pronombres interrogativos tienen una peculiaridad. Por ejemplo, el pronombre interrogativo número 1 es what, ¿qué o cuál? Where, who, why, when, how. Voy a poner which, how, y voy a poner elipsis, punto suspensivo. Esos son los pronombres interrogativos en inglés. ¿Qué ustedes pueden ver ahí? ¿Qué les llama la atención en los pronombres interrogativos en inglés? Vamos a ver, ¿qué me dicen? Presten atención. Y díganme, ¿qué les llama la atención? Sara, sácate ese dedo, Sara, la sábila. Es DJ, sí. ¿Qué te llama la atención de esto? A esta hora. No, también veo que está el how many y el how much. Sí, yo podría poner how many, how much, sí es correcto, pero pongo el how, que es lo que me interesa por el momento. Sí, porque how many, how much son estructuras interrogativas. ¿Qué te llama la atención? Mírenlo bien, miren los pronombres interrogativos en español y miren los pronombres interrogativos en inglés. ¿No ven algo? ¿Qué ven? ¿Cómo es el juego? Veo. Que todos están compuestos con W y H. Muy bien. Que todos tienen un común denominador. Yo sugiero enamorarse del curso, sugiero ser críticos, confirmar lo que yo digo y leer entre líneas. En español no, en español lo que yo veo es que es diferente. En español inicia con CO, CU, no hay un patrón. En inglés sí hay un patrón. El común denominador, the common denominator, es la WH. Usted me dirá, pero how no tiene la W, pero tiene la H, o tiene la W al final. Entonces, por eso nosotros le llamamos, por eso yo puse aquí hace un rato, ahora van a entender, que en inglés se llaman open questions o se llaman WH questions, preguntas WH. Lo que es ridículo, lo que es una cursilada total en español, porque en español, ¿qué es eso? Pregunta WH. No tiene ningún sentido, en inglés sí. En inglés las preguntas WH son las preguntas abiertas. Son las preguntas que inician con what, where, who, why, which. Desde que yo vea eso, sé que es una pregunta elaborada, abierta, y me va a permitir a mí hablar, desahogarme, desarrollar mis ideas. Desde luego que esto me permite manejar la conversación, el tipo de pregunta, la entrevista, ¿cierto? Si te quiero poner contra la espada y la pared, ya te voy a hacer preguntas cerradas, pero no dejo que desarrolle las ideas. Si quiero que seas honesto, yo creo que te voy a hacer preguntas abiertas. Tómate tu tiempo, dime la realidad. ¿De acuerdo? Open questions son los dos tipos de preguntas que tenemos en un idioma principalmente. Hay una tercera categoría que veremos más adelante, preguntas ambiguas, pero eso no es tan significante porque son dos o tres desde un punto de vista. Preguntas abiertas
son las preguntas que inician con un pronombre interrogativo. También se le llaman WH questions en español, en inglés, que son preguntas WH. No tiene ningún sentido en español, en inglés sí. Porque los pronombres interrogativos inician con WH. Do you understand? Lo opuesto son las preguntas cerradas. O yes, no questions. Preguntas sí o no. Que se responde con un simple sí o un no. Estas inician con un verbo. Siempre en inglés. Las abiertas inician con el pronombre interrogativo y luego viene el verbo, más el pronombre y el orden lógico de la estructura. Esto implica que desde hoy yo tengo que clasificar las preguntas en cerradas y abiertas en español y en inglés. How are you? Vamos a ver, how are you? WH question or yes, no question? How are you? La famosísima pregunta. Entremos a la clasificación. La famosísima pregunta, how are you? El que tenga la respuesta, que levante la mano, abra su micrófono. How are you? Yes, no question or WH question? Pedro Miguel, deberían tener la mano levantada todos. Yes, no question or open No, question? yo tengo una pequeña interrogante. Por ejemplo, dijimos que la pregunta cerrada, la que se limitan a un sí o un no, Correcto. y que empiezan Con un con verbo, con un WH. verbo. Y si yo voy a preguntar, por ejemplo, el color favorito de alguien, Ajá. se supone que esa respuesta va a ser una respuesta simple, y yo no voy a elaborar nada, yo voy a decir el color. Una respuesta. Simple, yo no voy a elaborar digo, un diálogo grandísimo para decir un color, yo voy a decir el color que es mi favorito porque es un color. Entonces, ¿cómo yo le pregunto entonces a la persona el color? Todos lo sabemos aquí. ¿Cuál es la pregunta entonces? Esa pregunta en inglés, ¿cómo es? ¿Cómo es esa pregunta? Esa pregunta es cerrada, ¿verdad? No, es una pregunta abierta. What's your favorite color? Cuando yo digo elaborar, yo entendí tu confusión, vamos a aclararla, es en la palabra elaborar. Cuando yo me refiero a elaborar la respuesta, yo no me estoy refiriendo a que tú tienes que crear un diálogo, una cosa, no, lo que me refiero es a la libertad que tienes de tú expresar algo, que no tiene que decir sí o no. ¿Entendiste? Que no tiene que decir sí o no, es a eso que me refiero. Sí, pero por ejemplo, what's your favorite color? Ajá. ¿Cómo empezó la pregunta? Comenzó con un pronombre interrogativo, por tanto es una pregunta abierta. ¿Cuál es tu color favorito? Pero yo lo único que voy a responder es red, black. O sea, Sí, tú puedes responder, pero fíjate algo, tú estás abierto ahí a todos los colores. Tú no tienes ninguna limitación, ¿entendiste? ¿Cuál tú vas a decir el que te guste? Ahí es que tú estás elaborando la respuesta, tú piensas, porque tal vez tú estás entre el rojo y el negro, y yo quiero que me des un color el que más te gusta, ¿tú entiendes? La idea de elaborar es esa libertad que tú tienes, y tú puedes decir red, pero tú no estás diciendo sí o no. Si a ti te dicen what's your favorite color, y tú dices yes, no, tú acabas de romper la estructura de la pregunta. Porque la pregunta no inicia con un verbo, no una pregunta cerrada. What's your favorite color? La respuesta de my favorite color is black. O puede ser una respuesta larga o corta, no importa. Yo puedo decir black, red, y te está comunicando. La idea, creo que el punto está en la idea de elaborar. Cuando me refiero a una respuesta elaborada, es que tú no estás obligado, circunscrito a que a decir sí o no. Es como, yo te digo, ¿te gusta el café? ¿Do you like coffee? Tú tienes dos opciones, sí o no. ¿Entendiste? Ahí tú no tienes que elaborar nada. Ahí es sí o es no. Vamos a ver qué dice Juan Carlos. Juan Carlos tal vez pueda aclarar un poco y tú nos dices si entendiste, porque para eso estamos acá. Adelante, Juan Carlos. Buenas noches. No, que ya usted realmente tocó gran parte de lo que, de como la pequeña aclaración que yo quería hacer, pero sí también agregar de que cuando me preguntan a mi ejemplo, en el mismo ejemplo que tú pones del color, a cada persona que yo le pregunte me va a decir un color quizás diferente. Entonces, él tiene la libertad de poder responder. A eso es lo que se refiere. Entonces, cuando yo a varias personas le pregunto si le gusta el café, ellos me van a decir unas sí y otras no. La pregunta está limitada ahí. Pero si es el color, me van a empezar a decir algunos de los muchos colores que hay, o incluso pueden agregarle por qué le gusta ese color. Muy bien, sí, también. Eddie JC. Sí, maestro, que por ejemplo, incluso con la pregunta de, por ejemplo, ¿te gusta el café? Incluso cambia el verbo, ya no es una WH question, sino empieza con el verbo do, que por eso es que ahí viene siendo una pregunta cerrada.
Totalmente, sí, porque tú dices, do you like coffee? Do es el verbo. Do you like coffee? Es una pregunta cerrada. O sea, tú no vas a elaborar nada. Tú tienes una respuesta ya que tú te la sabes y yo me la sé. Yes, I do. No, I don't. Tú ves. Ahora, cuando se te da la oportunidad de cuál es tu color favorito, tú estás pensando, ven acá, repito, estoy entre el negro y el blanco, y ahí tú tienes esa libertad. Entonces, lo que quiero resaltar es los dos tipos de preguntas. Mucha gente va al consulado americano a buscar visa y muchas veces pierden, no le dan la visa porque no manejan el formato y el americano, aunque hable español o si es inglés la entrevista, cuando le hace preguntas cerradas y responde con otro formato y se me está engañando. ¿De acuerdo? Él te dice, usted fue a Miami el 24 de octubre del 2022 y tú comienzas a teorizarle ahí. No, porque yo fui a Florida, pero yo estaba en Tampa y de Tampa yo... Desde que tú le dices eso a él que no domina necesariamente la cultura dominicana, ahí tú lo bloqueaste a él, porque él te hizo una pregunta cerrada. ¿Fuiste sí o no? Ahora, si él te dice, ¿cuáles son las ciudades que usted ha visitado del estado de la Florida? Ya ahí tú comienzas a pensar, y tú dices, mira, yo he ido a Tampa, sí, mira, ok, muy interesante Tampa, el clima, la gente, el idioma, yo he ido. ¿Entienden? Y voy ahí abundando. Entonces, todo va a depender de lo que te quiera preguntar. Pero nuestra misión aquí es saber los tipos de preguntas, ¿de acuerdo? Porque según la pregunta, yo voy a responder. No sé si entendiste, Pedro. Si está clara tu duda ahí. Sí, sí, perfecto, perfecto. Sí, porque tal vez, vuelvo e insisto, tal vez se confundió con la palabra elaborar. La idea de elaborar aquí tal vez no fue la palabra más adecuada, idónea. Es que tú puedas ser libre de responder la realidad, obviamente, pero no tienes que decir sí, no, yes, no. Así por el estilo. Bien, preguntas, tipos de preguntas. John Anthony, ¿tienes el micrófono abierto? ¿Tienes alguna pregunta? Do you have any question? Fue por error, jefe. No problem. Entonces, ya yo sé los tipos de preguntas. Open, pero además me aprendí la palabra open, que es el verbo abrir. Aprendí a pronunciarla. Sé que es el adjetivo abierto, abierta, abiertos, abiertos. Y entonces, open questions son las preguntas abiertas. ¿Qué otro nombre para referirse en inglés? Aplica solamente en inglés es WH. Y ahí tengo que deletrear y utilizar el alfabeto, ya lo mismo. WH questions, las preguntas WH, que no tienen ningún sentido en español, son preguntas abiertas, porque el común denominador es WH, ¿de acuerdo? Y según esa estructura, desde que yo escucho el pronombre interrogativo, de interrogative pronoun, yo voy a responder de manera elaborada. De manera corta o larga puede ser. What's your name? Es una pregunta abierta. My name is David. Yo puedo decir David. Where are you from? ¿De dónde tú eres? I'm from the Dominican Republic. Yo puedo decir Dominican Republic. What's your nationality? How old are you? How much? ¿Cuánto cuesta esto? How many bananas do you eat? ¿Cuánto guineo tú te comes? Y esa es la idea, señores, de este curso, aclarar sus conceptos. Y yo tengo los tipos de preguntas que en conjunto con los adjetivos posesivos y el verbo to be diseñan las preguntas de las lecciones de nombres, apellidos, direcciones electrónicas. What's your phone number? ¿Cuál es tu número de teléfono? Cuando yo analizo esto y tengo la teoría, yo sé que el your es un adjetivo posesivo, yo sé que el what es un pronombre interrogativo y yo sé que es una pregunta abierta. Hey, what's your phone number? Déjame pensar, ok, no me lo sé. Oh, my phone number is 809-441-6713. Recuerden que ahí entran los números también cardinales, que son los que utilizamos todo el tiempo. All the time. Todos deben entrar a la plataforma. Ya nosotros debemos asignar otras asignaciones y completaron el módulo de ambientación, hicieron su presentación y tomaron la guía obligatoria. Tengo que revisar esto en el fin de semana. Y ya tenemos que activar las tareas de alfabeto, de números y de los adjetivos posesivos y del verbo to be. Para eso ya tengo que tener las conferencias grabadas, las que tenemos, subirlas para que el que se integró hoy las vea y tenga eso como soporte. Además está el libro, lo envía a WhatsApp y los videos que vamos a habilitar que acompañan todo esto. Bien, seguimos. What else? ¿Qué más? Déjame enviar esta captura acá para que usted tenga una idea. Si hace un diario reflexivo de que vimos en ese encuentro, yo me guío de esto también. Vemos la captura, podemos limpiar la pantalla. Bien, entonces hablábamos de eso de los adjetivos posesivos. Bien, si seguimos en el programa, a mí me faltan los artículos. Nosotros hablamos de los números. Hablamos del alfabeto, del verbo to be, verb to be. Faltan los artículos. Además los tipos de preguntas.
eh, formas plurales, artículo definido an, artículo definido the. Bueno, nos quedan unos 6 minutos para completar las 10:30. Bueno, quiero presentar lo siguiente. Vamos a presentar el siguiente ejercicio como preámbulo para el próximo martes completar los artículos para que ustedes vean lo siguiente, la importancia del curso. Y cualquier información la enviamos vía grupo. Vamos a abrir un libro para que ustedes vean un tema sobre el artículo definido. Avísenme cuando vean el libro. A tomar unos 2 minutos para esto y luego nos vamos al cierre. Porque aquí tenemos la limitación del tiempo, 9:30, 10:30, no pasarse. Yo me conozco, son las 11 y ustedes están cansados, trabajo, muchas cosas. Vamos a ver, ya ven el libro ahí. Hay un libro que abrí, que es un recurso. Sí, soy el libro. Vamos a ver. Ok, déjame ver. One second. A ver si pues yo lo pongo. A ver si es aquí. First class. Vamos a ver. Que me voy a enfocar en una página específica, en specific website. Déjame, parece que yo pasé la página. Voy a hacer la introducción con un preámbulo de este ejercicio. Bueno, me dará tiempo para explicarlo, porque ya hemos agotado la hora casi. Entonces, aquí venimos. Vamos a hacer este ejercicio, chicos. En este ejercicio me dice... Vamos a ver, one second. Vamos a ver, ¿lo ven el ejercicio ahí? Se ve, se percibe lo que yo estoy mostrando. Se ve muy lejos, profe, tiene que acercarlo más. Ah, pero usted no habla, ¿no es verdad? ¿Y ahora, se ve o no se ve? ¿Y ahora, se ve o no se ve? Se ve mejor, se ve mejor. ¿Se ve mejor o se ve claro? Yo necesito que tú lo veas claro. Yo voy a enviar la imagen a WhatsApp. Pues yo necesito que hagamos este ejercicio y el otro lo voy a poner de tarea. Y luego introducimos el tema. Vamos a ver, ¿se ve ahí el ejercicio? Todos lo ven. Yo envié la captura al grupo de WhatsApp. ¿Se ve el ejercicio? Sí. Este ejercicio, este lo voy a poner y el otro lo voy a poner de tarea para que lo hagan y lo socialicemos el martes para luego presentar esa gramática de los artículos definidos e indefinidos. Y si podemos dar los saludos, que es un tema que no he dado, siempre lo hago de último. Hay que trabajar la pronunciación ahí. Dice aquí 1A, correct the mistakes in 1 to 5. En cada una de esas oraciones probablemente haya un error. El error está con el artículo definido, que es el, la, los en español. En inglés es the, the. Léalo, tome 45 segundos o un minuto, lea cada ejercicio y si usted identifica un error ahí, lo tacha, me dice y corregimos. Luego voy a enviar una captura para dejar el otro de tarea para que lo complete. Entonces el martes debemos introducir ese artículo científicamente, decir todos los pormenores para que usted vea la diferencia, ¿de acuerdo? Arrancamos con 45 segundos para que usted me identifique algún error que hay ahí en una de esas estructuras. Con referencia al artículo definido, el, la, los, que en inglés es the. En la número 3, No, vamos a esperar los demás, Todo el mundo leyendo y esperar los demás. Yo lo voy a preguntar ahora, ¿de acuerdo? No lo digan todavía, lean cada una. Vamos a esperar los demás, a tomar un minuto para eso y después chequeamos.
Siempre he dicho que el problema de la humanidad es los conceptos básicos, los niveles básicos, si se puede decir. Esto aplica al inglés, se aplica a cualquier área de la vida. Nosotros tenemos que volver a lo básico. Esto es muy básico, pero como ustedes verán, cada exposición, cada teoría que doy, usted dice, wow, ahora sí sé los fundamentos de esto. Pero este curso es muy importante. Porque cuando usted lo haga bien y se vaya ya a la pronunciación, a la estructura, y se guíe y resuelva los problemas, como hemos dicho, usted será exitoso y logrará sus metas. Siempre y cuando haga lo que decimos, desde el punto de vista científico. Entonces, en lo básico que está el problema, en lo esencial, lo elemental. El curso básico es el más importante. No porque lo esté dando yo, si por eso fuese no lo es. Estamos listos ya para revisar. Son y 29, vamos a revisar y luego nos vamos a la valoración del encuentro y cerramos la grabación y ahí lo dejamos. Mañana es viernes, están libres. Cualquier asignación les dejaré saber por la plataforma para que entren y la hagan sobre los temas que hemos visto, para que comiencen a calentar los motores. Ya toda la semana debemos tener 2 o 3 actividades simples. Son actividades simples las que yo pongo. Te pongo 3 actividades que realmente tú tomas 5 minutos 10. Si vienes a la clase, las completas. Para nosotros trabajar ahí la evaluación. Bien, estamos listos para revisar. Esto se refiere al artículo definido, repito, al artículo definido the. Es the, no existe de en español, en inglés, eso es español puro, the, y si el próximo sonido es un sonido vocálico confirmado, es the, con la lengüita afuera, the. And, okay, let me see. Déjame ver esta captura al grupo. De nuestras notas. Bien, necesitan más tiempo, podemos revisar ya. Yes. Vamos a revisar. Let's check. Son y 31 ya y nos vamos al cierre. La primera dice, yo voy a leerlas. I'm going to read them. Dice, I love. El verbo amar es love, no love. I love. I love the water. Number 2, you're from USA. 3, I'm from the Brazil. 4, this is the my friend. 5, shh, teachers here. Bien, ¿quién nos dice la primera? La primera, correct or incorrect? Vamos a ver qué dice John Anthony. Correct or incorrect, John Anthony? Digo una sola o la dos. La número 1. Bueno, si puede volver a donde está el ejercicio. Sí, míralo ahí el ejercicio. I love the water. Do you think it's correct or incorrect? ¿Cuál es tu opinión? ¿Piensas que está correcta? Sí, está correcto. O sea, dice que está bien. ¿Alguien tiene una respuesta diferente? ¿Alguien piensa que es incorrecto? John, ¿Por qué tú dices que es incorrecto, Juan Carlos? I think, creo que sería I love water. Creo que el artículo no diría ahí. Dice que el artículo no va. ¿Por qué? Porque según habían, bueno, lo aprendí creo que en una clase anterior, el agua como que no es definido, algo así, no sé, para contarse con D. Muy bien. Creo que hay algo por ahí, no sé. Bien, hay 2 respuestas. Un compañero que dice que sí, que está bien, otro que no, y da una definición que me parece. Vámonos con la segunda, quiero la participación de los demás. Dice la número 2, you're from, yo voy a aclarar al final. You're from, ahí está el verbo to be, ¿cierto? Su contracción, you are. You're from USA. ¿Qué piensan? Vamos a ver a alguien que... Otra persona, otro compañero. You're from the USA, correct or incorrect? Si usted dice que es correcto, usted explica por qué, según usted. Si es incorrecta, ¿por qué? Aunque yo no he dado la teoría de esta clase todavía, simplemente lo estoy presentando como preámbulo para ver. You're from the USA, correct or incorrect? ¿Qué me dicen los demás? Vamos a ver, tenemos a Christopher. Christopher, what do you think? Correct or incorrect? Correcto. Dice él que es correcta. ¿Alguna explicación? ¿No? ¿Alguien que piense que es incorrecta? ¿Quién piensa que es incorrecto? Todo el mundo piensa que es correcta. Juan Carlos, ¿qué piensas? Tiene la mano levantada. Sí, Juan Carlos, te escucho. What do you think? Correct or incorrect? You're from USA. Juan Carlos tiene problema con la conexión. Bien, vamos a ver la tercera, number 3. I'm from the Brazil. ¿Qué piensan de eso? I'm from the Brazil. Correct or incorrect? Abra su micrófono y dígame, correct or incorrect?
¿Qué me dicen? What do you think? What do you think? ¿Qué piensan? ¿Qué opinan? I'm from the Brazil. Correct or incorrect? Incorrect, teacher. Dice Girani incorrect. ¿Okay? ¿Por qué piensa que es incorrecta la expresión I'm from the Brazil? Porque si yo voy a decir que yo soy dominicana o soy de Brasil, no aplica la palabra la, le, el. No aplica el artículo, ¿cierto? El artículo definido. No. Bien, vamos a ver, muy Perdón, bien. el artículo. Muy bien, ¿alguien tiene algo diferente? ¿Alguien piensa que es correcta? Hablen, que aquí estamos para aprender. Vamos con la próxima, next. Shh, teacher is here. Traten de entender el contexto. Shh. Sí, porque no leí y no ve el contexto. Están hablando de un grupo de estudiantes. En ningún lugar dice que es un grupo de estudiantes, pero de que yo, shh, teacher is here. ¿Qué piensan? What do you think? Correct or incorrect? Vamos a ver, me gustaría la participación de los que no han participado. ¿Qué me dicen? What do you think? Shh, teacher is here. ¿Qué piensan? ¿Alguien tiene alguna idea? Dame mover aquí para enviar el otro. La otra actividad que quiero que hagan es la 1B. Esta es para completarla para el próximo martes. Dice el 1B, write the, escribe el mismo artículo donde sea necesario. Esto implica que hay momentos que no es necesario. Envío esta captura y usted me lo hace en su cuaderno, donde usted quiera. No hay que subirlo a la plataforma por el momento y luego la discutimos en esa clase, porque ese es el tema. Es el artículo definido que vamos a ver, luego el indefinido y algunos ejercicios. Bien, la última ya, para yo aclarar y irnos al cierre y usted haga la valoración del encuentro, es shh, teacher is here. Correct or incorrect? ¿Qué me dicen? What do you think? Is it correct or incorrect? Shh. Teacher is Incorrect. here. It's incorrect. ¿Por qué, Girani, is incorrect? Why is incorrect? Porque le falta el artículo. Le falta el artículo. ¿Dónde lo pongo el artículo, Girani? Adelante. ¿Adelante de dónde? Adelante del teacher. Bien, en un próximo encuentro, si Dios quiere, damos la teoría. Y usted verá cuando te haga el ejercicio decir, ahora sí. Vamos a dar la respuesta. La primera, I love the water, es incorrecta. El artículo no va. Es incorrecta en inglés. En español es correcto. En español eso es lo que tú dices. Me gusta el agua. El agua, el artículo él. Pero en inglés tú no dices I love the water. Tú dices I love water. No va el artículo, es innecesario porque estás hablando de manera general. ¿De qué agua estás hablando? ¿El agua que te bebes? ¿El agua con la que te bañas? ¿El agua que está en el inodoro? ¿El agua de la cloaca? ¿Que tienen el mismo color? ¿Entienden? La número 2, you're from USA, es incorrecta, hay que ponerle el artículo the. Los países que requieren el artículo, como los Estados Unidos, la República Dominicana, llevan el artículo. You're from the USA. Evidentemente que mucha gente se equivoca, no lo dice, nativo y no nativo, pero nosotros no debemos estar en esa disyuntiva, en esa línea. Pasa con el país República Dominicana. I'm from, la gente le dice, where are you from? I'm from Dominican Republic. No, es I'm from the Dominican Republic. I'm from the United States or the USA. La 3, I'm from the Brazil. Como dijo la compañera, no va el artículo. Yo soy de Brasil. No se requiere el artículo ahí. La número 4 es un error evidente. Este es mi amigo. Yo digo, this is my friend. Yo no voy a decir, este es mi amigo. Y la 5, el profesor es específico. Yo tengo que decir, shh, el profesor está aquí. Bien, hemos llegado al final de este encuentro. Un placer. Alguien con una palabra que define el encuentro y ahí nos vamos al cierre. Desde que las grabaciones estén listas, tengo que subirlas y ahí nos vamos con las actividades que hay que subir a la plataforma. No olviden entrar a la plataforma mañana, fin de semana, al área de ambientación. El módulo 1, si no está listo, yo les dejo saber que ahí está el material y los videos. ¿Quién define el encuentro con una palabra? Sea honesto, be honest. Define usted nuestro encuentro con una palabra y ahí llegamos al final. Por ejemplo, Sergio no ha dicho nada hoy. No sé si, bueno, Yurwani pueden evaluar el encuentro con una palabra. Sergio o Yurwani pueden ser. Si no son uno de ellos, otro usted, porque no debo ser yo, porque yo soy el instructor. Una forma de evaluar lo que estamos haciendo. ¿Cómo catalogan, cómo valoran el encuentro? O seguimos hasta las 11 entonces, con la teoría. Vamos a explicar los artículos. Christopher. Ajá. Excelente, teacher. Excelente, señores, un placer. Nos mantenemos en contacto, entren a la plataforma que es parte de esta asignación y seguimos avanzando. See you next class. Bye bye.